Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse a la presentación del libro Filmografías comentadas en América Latina, tomo 2. Voy a comentar brevemente el origen del proyecto y la modalidad de trabajo que desembocó en los dos volúmenes, para luego darle la palabra a los coordinadores de cada país involucrado en esta segunda entrega, quienes nos van a contar cómo fue el proceso de selección de las películas que integran los ejes de estas filmografías, qué discusiones surgieron en esa misión y qué criterios finalmente se utilizaron en el armado final. Por último, probablemente quedarán algunos pocos minutos para preguntas o comentarios. Bien, la idea inicial del proyecto de las filmografías comentadas en América Latina surgió en el año 2017, en el quinto coloquio de Cinema y Arte de América Latina, Estado Crítico América Latina Resistente, realizado en San Pablo, de la mano de algunos miembros de la red de investigadores de cine americano, de SILA, quienes apuntaron la necesidad de contar con una suerte de listados no muy extensos que incluyeran información pertinente acerca de los films, de los principales films de cada país, ya sea como material pedagógico para proveer en los cursos universitarios o en tanto material documental, a fin de conocer de forma organizada y planificada las obras medulares en la historia de las diversas cinematografías de la nación. Tomando como punto de partida esta propuesta de escoger las películas más destacadas de cada país, se pensó asimismo en la alternativa de incorporar un segundo eje que se encontrara en concordancia con las perspectivas impulsadas por la red y que comprenda al cine de la región de forma vinculada. En este sentido, un enfoque comparado del cine latinoamericano propicia la indagación en el terreno de lo transnacional. Las cinematografías de América Latina establecieron en algunos casos de forma bastante temprana conexión con el cine estadounidense y también con los países próximos. Dichos enlaces pueden evidenciarse en la presencia de elencos extranjeros, el empleo de locaciones foráneas, la hibridación en la procedencia de la dirección y del equipo técnico y la coproducción, entre otras facetas. Para mediados de 2018 radiqué esta actividad en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y asumiendo la coordinación general me contacté con algunos referentes de las cinematografías latinoamericanas, en torno a los cuales RICIDA tuviera representación, con el objetivo de motorizar mi proyecto. La primera etapa de trabajo consistió en confeccionar dos listados de entre aproximadamente 10, 12 films cada uno, siguiendo los dos ejes fijados, los films más destacados del país y las películas más distinguidas que contengan algún vínculo transnacional, ya sea con países latinoamericanos o por fuera de la región. En esta instancia se establecieron criterios amplios de elegibilidad, cortos, medios y largometrajes, ficción, documental, animación y cine experimental, obras de impacto en el campo, películas de éxito comercial. Asimismo, se sugirió tratar de abarcar todo el arco temporal en la historia del cine de cada país, en la selección, aunque bien sabemos que el desarrollo del séptimo arte no fue homogéneo en la región, ni tampoco lo es hoy en día. Por eso, a continuación, los coordinadores de las cinematografías incluidas en el volumen que hoy presentamos nos van a contar qué criterios finalmente se utilizaron para la selección, lo que nos va a permitir también desentrañar ciertas particularidades en el devenir del cine en cada espacio geográfico. En definitiva, el hecho de no haber restringido la propuesta solo a variables canónicas como largometrajes de ficción o éxitos de taquilla ha posibilitado ampliar el espectro de aquello que consideramos destacable y articular en el mismo corpus elementos heterogéneos y hasta incluso parámetros tradicionalmente invisibilizados. Luego de esta laboriosa primera fase, que exigió tiempos diferenciales, se abordó el tramo central del trabajo, la conformación de las fichas técnicas de cada film, el armado de una breve sinopsis y la redacción del comentario crítico-analítico. En este aspecto reside una de las claves de esta obra de compilación, que es la diversidad de puntos de vista,
condensada en la redacción de estos comentarios críticos, en donde emergieron las subjetividades de quienes escribieron, adscritos a diversos oficios y profesiones: investigadores, periodistas, críticos, profesores, curadores, hacedores, gestores. A su vez, se incorporaron hasta 2 fuentes documentales y o referencias bibliográficas acerca del filme en cuestión, para que el lector pueda profundizar en el conocimiento de dicha pregunta. De acuerdo a la magnitud de este megaproyecto y debido a los tiempos variables de trabajo, hemos decidido lanzar un primer volumen de estas filmografías comentadas, integrado por los países de Argentina, Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El mismo fue publicado por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el año 2021. El proceso continuó su desarrollo y finalmente las filmografías de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Perú fueron reunidas en este segundo volumen, publicado por la misma editorial a fines del 2023. Bueno, previo a los agradecimientos y antes de darle la palabra a los coordinadores, quisiera detenerme en algunas especificidades de esta segunda entrega, porque ante una obra de este estilo surge el interrogante de su pertinencia, ¿no?, en un contexto de globalización y acceso inmediato a la información. Ya habíamos subrayado en el primer volumen que lo fundamental del proyecto tenía que ver con el enfoque, la selección, la pluralidad de voces y la curaduría general del proyecto. Ahora añadimos 3 componentes puntuales más que están desarrollados en la introducción de esta segunda entrega: la incidencia de films emblemáticos, la inclusión de piezas raras poco transitadas en las historias del cine, y los ejemplos de coproducciones entre 2 o más países que comparecen dentro del eje transnacional en 2 de las cinematografías abordadas, tanto en el interior de este tomo como también entre los 2 volúmenes. En cuanto al primer tópico, un poco de eso se trata este trabajo: análisis críticos en torno a las películas más distinguidas del país. Podemos encontrar varios films icónicos, como Los Carros de Límite, de Mario Peixoto, de 1931, uno de los pocos exponentes vanguardistas del cine latinoamericano; Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Tea, de 1968, con un claro y franco compromiso político; y Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, de 1966, y un fracaso de taquilla por aquel entonces, pero que luego se convirtió en una película. Por otro lado, tanto en Perú como en Paraguay, 2 producciones concretas marcaron fuertemente la historia de estos países debido a su éxito nacional e internacional: La Teta Ajustada, de Claudia Llosa, de 2009, y 7 Cajas, de Juan Carlos Maneglia y Tano Cimbori, de 2012, respectivamente. En relación al segundo punto, rescatamos algunos casos peculiares que no responden a los cánones tradicionales. Por ejemplo, una tríada de cortos documentales colombianos realizados en la década del 80 por el colectivo de cineastas Cine Mujer, y Su mamá que hace, de Eulalia Carrizosa, de 1981, Carmen Carrascal, de la misma cineasta, del año 82, y La mirada de Miriam, de Clara M. Riascos, del 86, el primer largometraje de animación 3D de Cuba, Meñique, de Ernesto Padrón, del 2014, y el corto experimental en Super 8 ecuatoriano, Encuentros Imposibles, de Eduardo Solafranco, de 1959, entre otros. En tercer lugar, en lo que respecta a la dimensión transnacional, cabe señalar que la coproducción es una de las principales modalidades para financiar filmes en Latinoamérica y también una manera de generar vínculos que trasciendan las fronteras. En este volumen se incluyen algunas coproducciones que fueron seleccionadas por 2 países distintos para conformar los respectivos listados y que son abordadas desde distintas perspectivas igualmente interesantes. Se trata de El recurso del método, de Miguel Vitín, de 1979, entre Cuba y México; Confesión a Laura, de Jaime Osorio, de 1990, entre Colombia y Cuba; y Diarios de motocicleta, de Walter Sayer, del 2004, Argentina y Brasil. Los y las invito a que se adentren ustedes en el análisis de esta producción. Por último, un dato más que refuerza la singularidad de esta propuesta, que tiene que ver con esta pluralidad de miradas y que parte de la idea de mantener las voces sin que sufran demasiadas modificaciones, preservando los modismos de quien escribe. Bueno, fue la decisión de incluir
los comentarios referidos a la cinematografía brasileña en su idioma original. Finalmente, quisiera agradecer en primera instancia a todos los autores y las autoras que colaboraron en la redacción de los comentarios de este volumen y del anterior también, ya que su participación hizo posible la materialización de este proyecto. Por supuesto, extiendo la gratitud a los coordinadores y coordinadoras de cada filmografía que se pusieron el trabajo al hombro y que tomaron como propia esta iniciativa. Y bueno, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, particularmente en la Argentina, con un gobierno que desprecia la ciencia, la educación y la cultura, sobre todo dentro del ámbito estatal, quiero reconocer y dar las gracias a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ya que hemos financiado parte de la publicación mediante un subsidio de investigación, AICT, y fundamentalmente a la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que nos ha brindado la estructura para divulgar en formato digital, por lo pronto, este ansiado material de consulta. Señalo la predisposición de Matías Cordo, subsecretario de Comunicaciones de la Facultad, y de la correctora de estilo, Griselda Amar. Sin el respaldo de estas instituciones, nacionales y públicas, el proyecto sin duda no habría prosperado, ¿no? Defendamos entonces, por favor, el valor que tienen estas entidades dentro de la sociedad. Dicho este pronunciamiento, les damos lugar a las y los invitados que participarán en esta suerte de panel de presentación para que nos expliquen cómo fue el proceso de selección de los films y qué reflexiones surgieron al respecto. Cada uno tiene entre 10 y 15 minutos, tratemos, ¿no?, de respetar los tiempos, así no extendemos la actividad más allá del estipulado. Quería mencionar que Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, coordinador y autor de la mayoría de los comentarios de la filmografía cubana, que gentilmente escribió el prólogo de este segundo volumen, no puede estar presente hoy debido a los problemas de conexión de internet que impiden sostener fluidamente una comunicación virtual, y Fabián Núñez, el coordinador de la filmografía brasileña, estaba teniendo problemas para ingresar, no sé si está en la sala, si no, bueno, si se pudiera conectar, le vamos a dar la palabra. Luego, ya que él era el primero en la lista, creo que no está presente, si no me corrigen. Para aquellos que todavía no hayan accedido a los libros, voy a dejar ahora en el chat los links para que puedan descargar. Ahí ya copié los links y antes de dar la palabra vamos a compartir el índice de este segundo volumen, de acuerdo. Bien. Completa. Bien, bueno, al no estar presente por ahora Fabián Núñez, vamos a comenzar con la exposición de Juan Carlos Arias, investigador y realizador audiovisual, doctor en Historia del Arte de la Universidad de Illinois, Chicago, profesor titular del Politécnico Gran Colombiano, miembro de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, y realizador audiovisual. Juan Carlos, escuchamos. Buenas tardes a todos y muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a Javier por la invitación y a todos los colegas que participaron en este libro. Creo que es realmente emocionante estar con tantas personas de tantos países al mismo tiempo y haberlos leído y haber aprendido a través de ustedes. Les agradezco mucho. Yo quiero contarles muy brevemente cómo fue la experiencia de selección de las películas. Em, Primero que todo, reconocer el trabajo de dos de mis compañeros con los que hicimos la selección y las fichas, que son Juan David Cárdenas y Andrés Romero, quienes no pueden estar por compromisos académicos. Aquí todavía es hora de clase, así que están en clases.
Entonces, en nuestro caso fuimos tres personas trabajando en equipo y nuestro método de trabajo fue relativamente simple. Yo creo que la clave del trabajo estuvo en que antes de proponer una lista o siquiera de considerar algún nombre de alguna película para incluir dentro de las listas, tuvimos que reunirnos a dialogar en varios encuentros sobre el modo en que cada uno de nosotros entendía los términos emblemático o destacado dentro del cine nacional. Digamos que la propuesta y la invitación fue muy clara en esos términos, eh, y, y al mismo tiempo nos dejó muy libre la posibilidad de interpretar a nuestro modo esas categorías y escoger qué podía entrar dentro de ellas. Entonces la discusión parecía muy sencilla, pero fue muy compleja al mismo tiempo, de qué era lo que valía la pena hacer visible en una publicación de este tipo. Si se trataba de volver a mencionar las mismas películas que se citan siempre cuando se cuenta la historia del cine nacional, o si lo que queríamos y pretendíamos era dar a conocer películas absolutamente desconocidas, incluso dentro del país, pero que hubieran realizado un aporte a la historia del cine nacional de alguna manera. Em, es una discusión que creo que no es fácil de resolver y no sé si la hemos resuelto. Tal vez las listas que propusimos son una solución parcial, como hasta aquí va la discusión, pero creo que no es una discusión fácil de resolver en ningún ámbito eh, de los cines nacionales. Sí nos hicimos preguntas que me parece clave contarles, eh, que nos ayudaron, digamos, a tener criterios claros de qué podía entrar y qué no, no en términos de merecimiento, sino en los términos de los criterios que nosotros decidiéramos para las listas. Una de las primeras conversaciones estuvo muy centrada en cómo se ha narrado hasta ahora la historia del cine en Colombia. Eh, no solo en Colombia, sino en todos los países. Creo que vale la pena o ha valido la pena preguntarse qué lugares comunes se han establecido y solidificado dentro de esas narraciones históricas, tanto a nivel institucional como a nivel de las prácticas de investigaciones académicas o incluso a nivel de las prácticas de creación de los mismos cineastas y de la historia más divulgada. Pues siempre reconocíamos y veíamos coincidencias con las maneras de narrar la historia del cine en otros países, en cómo se repiten ciertos lugares comunes a la hora de componer esa gran historia del cine nacional, como por ejemplo periodos que se narran siempre como vacíos o como declives de las producciones nacionales. En Colombia es muy claro en el caso del final de los ochentas y noventas, como creo que pasa en Brasil en los años ochentas. Pues siempre hay una especie de década perdida en las cinematografías nacionales. Siempre hay, obviamente, movimientos o nombres que se identifican inmediatamente con una especie de edad de oro del cine nacional, o con etapas de un cine más experimental, o con etapas de un cine más político, que al final lo que hace es que se invisibilice todo lo otro que ocurría en esos momentos para privilegiar pues una narrativa de identificación muy clara. En el caso del cine colombiano, por ejemplo, para nosotros fue muy importante pensar eh, de qué manera ha influido en en la forma en que narramos la historia del cine en el país, la relación del cine con la realidad nacional, eh, porque ha sido indudablemente un filtro muy importante desde el cual se ha leído su historia, que es pensar en la capacidad del cine para hablar del conflicto interno en el país y de una serie de violencias sociales asociadas a él, porque el auge del cine en el país coincide con el origen de la violencia en Colombia. Incluso la violencia viene de más atrás, pero crecieron juntos y no se han separado nunca. Y entonces fue para nosotros muy importante preguntarnos qué tanto queríamos o podíamos volver a dar una mirada de la historia del cine nacional desde esa relación particular, sobre todo porque en el país pesa mucho hoy en día esa relación. Es muy explícito en términos de los espectadores, pero también de los nuevos cineastas, tomar una postura con respecto a
esa capacidad e interés del cine por narrar la realidad nacional. Muchos espectadores dicen yo no veo cine nacional porque siempre habla de lo mismo y lo mismo quiere decir la violencia. Muchos realizadores jóvenes dicen yo ya no quiero contar eso más. Entonces ha sido un tema que ha estado muy presente en la historia del cine nacional y para nosotros fue muy importante eh, pensarlo. También pensamos mucho de qué manera la historia del cine nacional ha sido una historia, como en muchos otros países, narrada desde los centros urbanos. En el caso de Colombia, desde Bogotá, Cali, sobre todo, y Medellín. No hay o hay muy pocas historias del cine en otras regiones del país. Son muy locales, se llaman locales, en contra de la historia nacional. Ha sido una historia narrada por hombres, hombres de clase media alta, en la que se privilegian nombres individuales. Muy pocas narraciones se orientan a trabajos colectivos que existen, pero que han sido muy dejados de lado. Em, entonces tratamos de reconocer como esos lugares comunes, no para romperlos todos, pero sí para tenerlos muy presentes a la hora de escoger las películas y saber si estábamos reproduciéndolos, en qué medida y por qué, o si conscientemente estábamos tratando de dislocar algunos de ellos. Em, Nos interesó, en primer lugar, hacer visibles películas que no han sido nombradas de manera recurrente dentro de esas historias que circulan ampliamente. Aunque en el cine colombiano hay hitos en épocas particulares, creo que no hay una o dos, tres películas que se reconozcan como las transformaciones radicales de su historia, pero sí hay nombres de directores que aparecen permanentemente para definir décadas o transformaciones o giros dentro de esa historia nacional. Tratamos entonces de hacer visibles otras películas, otras prácticas de realización. Y en el caso de tener que mencionar a esos grandes nombres de la historia del cine nacional, como Luis Ospina, eh, tratamos de hacer visibles películas que no fueran las más reconocidas o más emblemáticas en ese caso. En segundo lugar, nos interesó incluir más películas de los últimos 20 años. Fue una decisión muy consciente. eh, lo hablamos con Javier en algún momento de por qué había más películas del 2000 en adelante, porque es muy claro dentro del cine colombiano, que es la gran época de transformación del cine nacional, no solo por la multiplicación exponencial del número de películas producidas y estrenadas, sino por la amplísima multiplicidad de temas, de propuestas formales, de tipos de prácticas de producción y distribución que ese aumento de la producción ha traído consigo. Pues sí, es como una edad como una época de mucha producción en el cine nacional que no se había visto nunca, de una gran proyección internacional, eh, pero sobre todo de poder ver una multiplicidad de propuestas que vienen desde grandes presupuestos y casas productoras hasta prácticas colectivas mucho más pequeñas que alcanzan visibilidad y que se dan a conocer, y eso es muy interesante y por eso nos hicimos un foco especial en esos últimos 20 años donde hay mucha más producción de donde escoger que en los años anteriores. Y en tercer lugar, y tal vez lo más importante, intentamos escoger películas que cada una en su momento histórico hayan abierto nuevos horizontes dentro de la creación cinematográfica, bien sea por su tema, por su propuesta formal o por su modo de producción o distribución. Es decir, y en eso quisimos hacer énfasis, no es solo por el resultado final de la película, sino también por eh, propuestas interesantes en términos de su producción, por ejemplo, producción colectiva eh, o producción experimental en muchos casos. Entonces no se trató simplemente de buscar películas que hayan como innovado o propuesto enfoques inéditos y totalmente nuevos, sino realizadores individuales y colectivos que se atrevieron a proponer relaciones entre el cine y su momento histórico, que se salían un poco de las líneas que se habían establecido como más normales dentro de cada década y dentro de cada época. Em, con esos criterios, lo que hicimos fue trabajar por décadas, proponer entre todos un listado de películas por década.
verlas de nuevo, porque claramente, aunque teníamos recuerdos de muchas de ellas, es muy distinto verlas para algo así, y volver a pensar cuál de ellas después colectivamente valía la pena incluir dentro del listado. Después lo que hicimos fue escoger cada uno algunas de ellas y hacer las reseñas de cada una y después discutirlas entre nosotros para ver qué puntos se podían como fortalecer desde la perspectiva de los otros. Al final, solo me queda decir que fue un trabajo muy, muy, muy rico para nosotros los que lo hicimos, porque no fue un trabajo solo de divulgación de algo que ya sabíamos, como todos ya sabemos que estas son las películas emblemáticas y ya sabemos qué decir de ellas, sino que nos obligó mucho a pensar realmente de manera crítica nuestra propia relación con la historia del cine nacional y a ver de nuevo esas películas con otro filtro, preguntándonos precisamente qué es eso que hicieron esas películas en su momento, que hace que valga la pena que sean vistas hoy otra vez, y sobre todo en un libro en el que se están poniendo en relación con otros listados y otras películas de otros países, porque creo que lo que empieza a ser interesante es ver esos diálogos, coincidencias y diferencias entre las historias de los cines nacionales. Eh, Eso es lo que tengo para contarles. Si tienen alguna pregunta, con gusto al final lo podemos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición, quedó muy claro. Bueno, continuamos con el comentario de Fabián Núñez, que finalmente pudo felizmente conectarse. Él es profesor del Departamento de Cine y Video del programa de posgrado de Cine y Audiovisual de la Universidad Federal Fluminense. Es investigador vinculado al laboratorio universitario de investigación audiovisual, LUPA, y líder del grupo de pesquisa, plataforma de reflexión sobre el audiovisual latinoamericano, PRALA. Fabián, te escuchamos. Comparto un segundo el índice para ver las películas de Brasil y luego le doy prioridad a la exposición. Ok, buenas noches o buenas tardes. Ah, bueno, la invitación de Javier para a mim para ser pensar. Demorei muito para pensar junto com alguns outros colegas como fazer isso, né, pensar nos dois ejes, né, das películas mais consideradas mais importantes e outras dos vínculos transnacionais. E, de hecho, em um momento cheguei um pouco em crise, nesse sentido de que isso é difícil, sempre há um recorte, e a nova historiografia sempre chama a atenção para películas que estão sendo redescobertas, novas leituras a películas já canônicas, e ele tema cronológico, não? Assim, como desde o cine silente até o cine contemporâneo, como contemplar todas essas fases históricas, mais allá do tema dos gêneros, né? Ficção, não ficção, animação, experimental. Então, foi um desafio, algo muito grande. E assim, a la vez, lá Brasil, deixa eu escrever isso, Javier, lá Brasílicas, a Associação Brasileira de Críticos de Cine, acá, né, na associação que há acá, eles publicaram, já há um tempo, 3 livros necessariamente, né, temos que concordar com eles, pero há um trabalho que já está hecho e hecho com uma associação, né, ou seja, pela mesma crítica, e essa crítica dialoga, né, bem ou mal com a academia, com as investigações. Então, é como se parecia como um trabalho que já está hecho, né, assim, como
isso já assim já isso. E eu pensei e charlei com Javier e com outros colegas, bom, então vocês vão pensar, se já existe esses livros de Brasil, e se a Associação de Críticos de Brasil escorreu, né, essas listas, né, de 100 películas, né, documental, ficção e animação, bueno, vamos pensar uma outra história do cine brasileiro, com outro sesgo, né? E dialogando com uma nova historiografia muito recente, investigadores muito jovens e pensando temas muito atuais. E por isso, né, a filmografia que há no livro é bem distinto, né? Aí não vamos encontrar películas já canônicas do cinema novo, cinema marginal, não sei, uma outra historiografia, e películas que vão dialogar, né, e com essas novas investigações sobre o cine negro brasileiro, o cine indígena, e um cine de mulheres, e o cine LGBTQ. Mas já algumas películas mais canônicas, a mais canônica está aí, seja Limite, de Mário Peixoto, pero na outra leitura, na outra investigação, no outro sesgo de estudo, que essa película recente está, né, sigue sendo estudada e um outro sesgo. Então, isso acabou sendo a decisão, né? Então, é uma filmografia muito rara nesse sentido, na lista, porque uno não vai encontrar Deus e o Diabo, Na Terra do Sol, ou Vidas Secas, ou seja, películas mais canônicas do cine brasileiro, da história do cine brasileiro, porque lá a opção foi exatamente essa. Na investigações recentes, investigadores jovens que estão estudando esses temas e trazendo, né, ao público, à sociedade, películas que foram olvidadas, películas que, né, que quedou aí fora de boa parte da historiografia. Sabia que, nosotros já imaginávamos que ia haver um desequilíbrio cronológico, boa parte delas produções bem com o cine contemporâneo, cine moderno contemporâneo, e isso um pouco tentamos compensar no erro dos, no erro dos delas produções transnacionais, e aí tenta aí um pouco dialogar, né, trazer um pouco de cine silente, algumas questões do cine clássico, que não queda solamente no cine contemporâneo, né? Há também um desequilíbrio, porque há muitas películas de Carlos Hugo Christensen, por o tema da investigação, né, de Cecília Hill, que já fiz uma investigação específica sobre Carlos Hugo Christensen, vários, dialogando com colegas, incluso com Cecília, vários cineastas hispano-americanos trabalharam em Brasil, né? Isso, grande parte argentinos, desde o peronismo, muitos argentinos, técnicos argentinos vieram trabalhar no cine brasileiro, pero eu creio que de todos os argentinos que filmaram acá, incluso os que quedaram a viver acá, nunca regressaram, alguns nunca regressaram ao Brasil, como Christensen, Christensen quizás seja o principal, né? Claro que há outro, Hector Babenco, há outras figuras, pero eu creio que Christensen foi ele que tem um diálogo mais intenso com o cine brasileiro, inclusive com gêneros do cine brasileiro. Então, eu creio que ele ocupa grande parte desse segundo eixo, pero se justifica por isso, né? E já imaginávamos que algumas películas iam coincidir com outras filmografias, como o Diário de Motocicleta, que inclusive já em outro verbete, em outra cinematografia, em outras, né, também no mesmo tomo, que também é uma película que marca, né, o cine contemporâneo e uma figura importante como Walter Salles, né? Bueno, entonces esa fue la decisión. No sé o quanto está instável aqui a minha conexão,
pero isso foi uma decisão de fazer uma filmografia muito fora do canônico, trazer películas que generalmente a gente não conhece, pero tem aí, ou seja, contemplar, né? Ficção, documental, animação, dentro dessas investigações recentes, ou seja, do cine negro brasileiro, do cine indígena em Brasil, do cine de mulheres, do cine LGBTQ. Então, esse tipo de produção acadêmica muito recente, então, isso está na filmografia, e mais allá, algumas películas mais canônicas, né, que se limite a ser o principal, ou rituais Bororo, né, de Tomás, Major Luiz Tomás, tem outras leituras recentes, ou seja, são películas canônicas, pero com leituras recentes, a partir de outras propostas de investigação. Bueno, é isso. Não sei se eu foi... Minha conexão não está muito boa, pero espero que tenha sido compreensível. Gracias, Fabián. Sí, 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 se cortó un poco al principio, pero se entendió perfectamente. Te agradezco por tu exposición. Bueno, ahora le damos la palabra a Javier Martínez Miranda, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía de la UNAM, profesor de tiempo completo en la ENES Morelia, también impartió clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Gracias. Sí, no sé si se oye muy bien. Mi conexión todavía está medio mal, pero creo que sí nos podemos comunicar. Qué gusto verlos a todos. Un gusto pues compartir esta publicación pues, con colegas muy queridos que están acá ahora. Y bueno, pues un poco para platicarles de la selección que hicimos, cómo la hicimos. Y también aquí entre el público está Melissa Aguilera. Ella pues mañana defiende su tesis de maestría y pues fue ya una parte muy importante de este proceso de trabajo que ahora les comentamos. Entonces me gustaría, si no hay inconveniente, darle un poco la palabra también. Por eso seré muy breve para que ella también comente un poco. No hay problema, buenísimo. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Un poco de la experiencia. Nada, estoy yo viendo mi propio índice para no equivocarnos. Nada, cuando se dio la posibilidad de hacer este trabajo que nos parece muy relevante, y por ello, pues desde luego agradecer todo el trabajo de Javier y de todos los demás, y todo el esfuerzo que implicó hacer esta presentación, pues yo como lo comenté con Javier, pues un poco lo que más me resultó interesante era integrar a pues nuestros estudiantes de Historia del Arte, algunos con trabajos sobre estudios cinematográficos y otros de Historia del Arte en general, que pudieran pues dialogar pues un poco con la filmografía general, un poco como lo han dicho mis compañeros antes, con el canon, retomarlo o no, en qué sentido, con las películas canónicas, que bueno, si ustedes ven la selección de la primera lista que hicimos, de los filmes más destacados, pues desde luego que es sin duda la lista de películas canónicas o no sé, habrá siempre puede haber mucha discusión porque reducir el canon del cine mexicano a 10 películas como el resto de las filmografías, pues es una dificultad de inicio, ¿no? Para ello entonces, pues nos dimos a la tarea una vez formado el equipo de trabajo, como ya dije, formado básicamente por estudiantes nuestros aquí en la UNAM en Morelia. Pues nos dimos a la tarea de ver cuáles eran las listas, de contrastarlas, de revisarlas y y pues de hacer nuestra propia selección, ¿no? Pasamos de la lista de 100 que la revista Somos publicó hace algunos años, desde luego había que actualizarla. Fuimos reduciendo en diversas discusiones hasta llegar a una lista mucho más compacta. Todavía con 15 películas, pues seguimos discutiendo y llegamos a esta lista donde, como ustedes podrán ver, pues son filmes claramente canónicos, desde Vámonos con Pancho Villa. Eso sí, tomamos la decisión de iniciar
con el cine sonoro, ¿no? Pensábamos que, pues, para contar la historia del cine nacional, pues esto nos permitía no solo acotar, sino establecer, pues, una unidad, un poco de criterios. Por eso empezamos con Vámonos con Pancho Villa, que bien no es una película no es la primera película de la industria mexicana, ni mucho menos, pero es una película que inaugura una lógica, una manera de filmar, si bien, como ya lo comentó Javier hace ratito, no fue muy exitosa en su momento, se ha vuelto ampliamente reconocida como una película fundacional y en ese sentido también muy importante en la historia, en el análisis de la historia mexicana. Es una película de contenido histórico y que inicia también de alguna manera con una lógica industrial. Y terminamos, después de mucho discutirlo también, con una película de los años 90, es decir, tampoco hemos llegado al cine contemporáneo que nos parecía, contrastando las diferentes listas, muy complicado, pues seleccionar igual, hacer una lista muy sintética, muy compacta del cine más contemporáneo. Por eso decidimos que de esta manera podíamos establecer un panorama más o menos amplio en el tiempo y en la diversidad de los filmes, que incluye desde luego a Arturo Ripstein, a Luis Buñuel, a Fernando de Fuentes, al Indio Fernández, es decir, los grandes nombres del cine mexicano. Un poco lo contrastamos con la segunda lista, donde pues nos dimos oportunidad de trabajarlo de otra manera. Y bueno, aquí es donde me gustaría, Meli, si tú quisieras comentar, si estás por ahí. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, tardes aquí en México para todos. Pues estoy muy feliz de estar aquí con todos, pues ver este trabajo, ¿no? Que yo tuve la oportunidad o que se me invitó por parte de Javier Ramírez a través de Javier Cosalter a participar, ¿no? Cuando iba terminando mi licenciatura. Entonces, pues sí, estoy muy feliz. Muchas gracias por invitarnos a este proceso. Y bueno, sobre la segunda lista, lo que yo creo que es importante como mencionar es nuestro proceso de selección de películas, porque fue una de las listas donde más cuidado, tratamos de ser más cuidadosos con respecto a la selección y también donde más dificultades se encontraron, ¿no? Cuando empezamos la lista tuvimos una serie de problemas al momento de elegirlas, como justamente la accesibilidad a algunos de los filmes. Nosotros utilizamos como primer medio la base de datos de Filmoteca UNAM, que cuenta con más o menos 25,000 películas de cine mexicano. Lo que hizo el equipo de trabajo en un esfuerzo abismal, que pues no sé, creo que no están por aquí, pero pues agradecerles mucho a Efraín, a Gracelia Cervantes, a Carla Daniela y a Alejandra Flores, ¿no? Que fueron como estas personas que estuvimos siempre trabajando en equipo. Lo que hicimos fue utilizar las herramientas de la misma base de datos de Filmoteca UNAM y tratar de rastrear estas participaciones o estas colaboraciones con otros países de América Latina. De ese rastreo, lo que realizamos después fue como un proceso de selección y ese proceso de selección se vio también limitado a partir de esto con la accesibilidad de algunos de los filmes. Entonces, esta lista final, que quedaron con 9 películas, tuvo que ver muchísimo con esos dos elementos. Uno, tratar de buscar estas películas que en algunos casos podían ser canónicas y en otros casos podían ser no tan conocidas, y sobre todo encontrar el material fílmico con el cual pudiéramos trabajar. En nuestro proceso de elaboración de los comentarios, me gustó que fue un trabajo en conjunto en donde constantemente nos compartíamos nuestros materiales, ¿no? Lo que escribimos. Fueron espacios sobre todo virtuales, ya después
de que pasó lo de la pandemia y todos estos asuntos que pues llevaron a que tuviéramos que trabajar siempre en línea, que tuvo pues sus aciertos, digamos, cosas buenas como esto de podernos leer constantemente, de podernos corregir entre nosotros, algunas formas en las cuales redactábamos o también proponerle al compañero que estaba a cargo de uno de los comentarios la posibilidad de pensar algún elemento crítico dentro de la película, agregar dentro de ese comentario que estaba elaborando. Mm, y bueno, yo creo que la restricción de los filmes fue como una de las problemáticas más grandes. Sin embargo, creo que lo pudimos solucionar. A veces, pues, lamentábamos el hecho de que tuvimos acceso a versiones con no, una calidad no tan deseada, pero creo que, pues, logramos trabajar muy bien entre nosotros. Sí, solamente quería como comentar eso y bueno, otra vez agradecer, ¿no? Esta oportunidad. Muchas gracias, Meli. Y bueno, pues así un poco el trabajo, pues eso, como lo comenta Meli, fue un trabajo pues muy colegiado, de mucha discusión, pues de muchas dificultades con los estudiantes, con la pandemia. Y bueno, si la primera lista, al contener básicamente filmes muy conocidos, pues era realmente fácil acceso. Creo que prácticamente todas las películas que están ahí se pueden ver en YouTube. O sea, eso era la facilidad de que prácticamente todos las pudimos ver juntos y bueno, en ese momento empandemiados, pero más o menos las pudimos compartir, pues cuando estuvimos trabajando en establecer esta segunda lista, pues ahí la cosa se complicó en el sentido de conseguir algunas películas y hubo algunas que descartamos porque en ese momento no las pudimos ver. Y eso también tiene la consecuencia de que entre los files más distinguidos con vínculos transnacionales, que me parece que fue un reto muy interesante que se planteó para esta publicación, pues creo que la lista también tiene el interés de ver películas mucho menos conocidas y que desde luego me parece que ahí se abren buenos caminos todavía para trabajar, para investigar, si bien pues hay algunos nombres muy conocidos, por ejemplo, la película de Cuba Baila, que es una película, bueno, importantísima dentro de la filmografía cubana, pero que tiene pues un grado muy importante de coproducción y de la relación del vínculo que se hizo con México en aquel momento y que permitió pues de alguna manera el desarrollo de la industria cubana también a partir de algunos apoyos que se pudieron hacer desde México hacia la isla, la relación con Miguel Litín, una película como Yo ven unos ojos negros, ¿no? Que también aparece en la lista chilena, ahora que Javier recordaba algunas que coinciden, pues también la de Yo ven unos ojos negros. Una película un poco rara como El monstruo verde, ¿no? Una película de José Bor, este director chileno, argentino, mexicano, internacional, que pasó largos años también produciendo acá en México y que hizo esta coproducción un poco en los años 30, pues estableciendo digamos, el combate, la publicidad en contra del consumo de la marihuana en aquel momento. En fin, una película como Semáforo Rojo, coproducción de México y Colombia, Barroco, La vida de Montiel, es decir, la presencia de Miguel Itín también acá. Me parece que, o sea, si las dos listas son interesantes, pues esta segunda a mí me parece que es muy notable en términos de estos vínculos que quizás hemos explorado mucho menos en términos de investigación y ahí pues un gran acierto. En cuanto a lo primero, pues ahora que yo veo toda la publicación, que me parece que ha quedado muy interesante también, pues me permite, en mi ignorancia, un poco lo platicábamos también con Meli, pues acercarnos a los filmes más conocidos, un primer acercamiento para saber de filmografías que son muy importantes, pero que para nosotros son poco conocidas, como la de Paraguay, como la de Ecuador, como la de Puerto Rico. Y en esa medida, pues el hecho de que se establezca pues cierto canon, pues me parece que está muy bien y en ese sentido, pues el libro es además una herramienta que va a abrir camino, me parece que va a abrir puertas a muchas nuevas investigaciones. Nada, pues por nuestra parte, muchas gracias, felicidades a todos los colegas y pues la invitación desde luego a todos a revisar y a leer estos dos tomos. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Melissa, por sus comentarios.
Bien, bueno, ahora a continuación vamos a escuchar a Carolina Romero Aldán, que es investigadora del cine latinoamericano, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, docente de la Universidad Andina, Bolívar, y actualmente trabaja como investigadora de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Escuchamos Carolina, comparto el índice y luego te doy pie. Buenas tardes con todas y todos. Gracias, Javier, por esta invitación a la presentación del libro y también a ser parte de este proceso que fue también muy interesante y arduo en el caso del cine ecuatoriano, que ahora les voy a contar cómo conformamos este listado. En primer lugar, comentarles que yo tomé la coordinación del capítulo Ecuador como a mitad del proceso. Juan Martín Cueva, que creo que no está presente, me dijo que sí se iba a conectar, pero creo que no lo logró. Es profesor de la Universidad de las Artes en Guayaquil, de la Escuela de Cine, y él fue quien inició la coordinación del capítulo Ecuador. Y cuento esto porque a mí me tocó tomar el trabajo a medio camino y ya había una lista. Entonces, la primera decisión que tuve que tomar es estar de acuerdo, digamos, con esa lista, porque no había como el tiempo para rehacer la lista. De alguna manera, ya les voy a contar en qué consistía esa lista. No me parecía tampoco, digamos, en términos de que estaba mal, pero bueno, decidí arrancar desde el trabajo que ya se hizo. Eso era como el principal objetivo, que ya había un trabajo avanzado y que yo tenía que retomar, digamos, y darle continuidad y avanzar con el objetivo para la publicación. Entonces, bueno, tuvimos varias conversaciones igual con Javier, con Juan Martín, cuando me dejó que me pidió que yo avance con ese proceso, porque él estaba en la coordinación de la Escuela de Cine y se le estaba haciendo complejo. Entonces, este primer listado, o el listado que él me entregó, contenía películas sobre todo del siglo XX y justamente coincide, digamos, ese listado que no llegaba, digamos, a las 20 películas, pero me parece que eran un poco más de 10. eh, Coincide justamente que en los últimos 20 años, lo que va del siglo XXI, en Ecuador ha habido un fomento importante al cine ecuatoriano. Entonces era como un poco lógico, digamos, que haya, digamos, una producción un poco más fructífera. Entonces, ese listado se enfocaba sobre todo en el siglo XXI y se hizo a partir de unas encuestas, de una encuesta, perdón, que Juan Martín aplicó dentro de la universidad, tanto a profesores como a estudiantes de la Escuela de Cine. Entonces, por eso me parecía, les decía, valioso también eh, eh, quedarme, digamos, con esa lista y continuar y avanzar con los aportes que yo podía tener desde mi propio punto de vista. Entonces, bueno, ahí está este listado que fue hecho un poco de manera colectiva. Juan Martín, su propósito era que el listado salga, digamos, de una especie de consenso que, claro, yo después cuando lo retomé vi que era muy complejo, ¿no? Hacer este consenso. Justamente creo que todos los compañeros que me antecedieron, claro, ponerse de acuerdo, hacer como, digamos, una exploración hacia investigadores de autores podría llevar demasiado tiempo. Entonces, bueno, yo hice un análisis del listado, como les digo, me parecía que se centraba mucho en películas más contemporáneas y lo que quizá la pregunta inicial para yo rehacer o aportar al listado fue que si no incluíamos películas del siglo pasado o las primeras películas ecuatorianas, eh, hubiese reproducido, digamos, un poco la idea que hay en Ecuador de que no existe cine ecuatoriano, ¿no? Entonces, ese era como el primer punto y que quizá a diferencia de México y Brasil, eh, Ecuador no tiene un listado de películas, ¿no? Canónicas. Entonces, más bien es partir y lanzarse un poco a la experimentación desde cero, que también es un ejercicio muy, muy rico, muy interesante, pero a la vez muy problemático y muy polémico, ¿no? Por las siempre bien recibidas críticas que uno puede tener en este tipo de trabajo, ¿no? O sea, que sabe que habrá muchas personas que no estarán de acuerdo
con el listado, pero para mí era importante dar visibilidad a películas que no necesariamente han sido tomadas en cuenta eh, en la historia del cine regional, ¿no? O sea, digamos, mi pregunta también era cómo ubicar al Ecuador en ese espectro del cine regional, siendo un país con una producción absolutamente fragmentaria, absolutamente pequeña, pero que sin embargo sí, o sea, sí hubo cine nacional, ¿no? O sea, o sí hubo cine ecuatoriano. Entonces, para mí esa premisa me permitió empezar a pensar de otra manera, igual la historia, y no seguir reproduciendo la idea de que no, nunca existió, que nunca se hicieron películas en Ecuador, y además un poco bajarle la atención a cómo compararnos con el resto de la región, porque claro, si nos comparamos, como decía, con con las cinematografías grandes, claro, quedamos en que no se hizo nada, ¿no? Entonces también un poco tratar de no seguir, digamos, reproduciendo la idea de la poca cinematografía o esas comparaciones que quizá no venían o que no aportaban mucho y centrarme en ver las películas del siglo XX. Entonces, esa sería como la primera explicación, ¿no? Retomé la lista que ya se hizo un poco de manera colectiva, que tenían películas sobre todo el siglo XXI, y preguntarme sobre las películas del siglo XX, las primeras. Y en ese caso quiero, bueno, primero reconocer el apoyo que tuve de las autoras y los autores a los que le invité a escribir, porque una vez hecho el listado, más o menos, no definitivo, pero un listado primero, lo que hice fue tratar de hacer una lista de posibles escritoras, de escritores e invitarlos a participar y con ellos iba dialogando acerca del listado, ¿no? O sea, ya con las personas que me aceptaban la invitación a participar, sí había un intercambio, por supuesto, había un diálogo sobre el listado y sobre todo la película que estaba invitando de manera individual a escribir. Y en ese sentido, quiero agradecer porque tal vez en el caso ecuatoriano es el mayor número de autores que van a ver en el libro, autores que escribieron los comentarios, porque son 20 autores y autoras que me ayudaron a escribir y sí y quiero reconocer mucho su trabajo y de esta manera también para mí era importante digamos, hacer el ejercicio de colectivo, ¿no? Que no quede solamente con que cierta persona hizo el listado, que escribió, sino que sí hubo este diálogo, tal vez la lista en sí misma no podía ser votada, digamos así, democráticamente, porque es un ejercicio demasiado complicado, pero sí quería poner más en diálogo el tema de los autores y autoras. Entonces, bueno, no los voy a mencionar ahora porque son muchos, pero sí quiero reconocer que ese fue un trabajo importante. El coordinar, ustedes saben, con 20 personas es muy complejo y a la final salió, creo yo, bastante bien porque hubo este apoyo, ¿no? Esta decisión de los invitados e invitadas a participar, de apoyar al libro. Entonces, de esa manera, digamos, como decía, se pudo construir un trabajo en colectivo. Y también quería, bueno, señalar sobre la filmografía del siglo XX, que hay una cuestión que quizá es muy curiosa en comparación con las otras filmografías y que a mí me parecía importante que incluirlas, que es la primera película de ficción ecuatoriana, El Tesoro de Atahualpa de 1924 y Guayaquil de mis amores de 1930. Esas dos películas en realidad, digamos, dentro del listado total de 20 películas, no existen. Son películas que nunca nadie les ha visto. Y también me hice esa pregunta. ¿Vale la pena poner películas que nadie ha visto? O sea, que ninguna persona ha podido acceder a ella, sino más que por la investigación hemerográfica y que sabemos que existen y por los fotogramas que se publicaron en la prensa de la época. Y nuevamente mi reflexión me llevó a que sí vale la pena, ¿no? Vale la pena que esas películas que ahora no se pueden ver, darles el lugar de que existieron, ¿no? Existieron y tienen un lugar en la cinematografía ecuatoriana. El caso del Tesoro de Atahualpa para nosotros, a pesar, y es contradictorio, ¿no? El poder contar
la historia de la cinematografía de un país con una película, su primera película inexistente, pero esa es nuestra historia, ¿no? Entonces también para mí era importante decir, bueno, no existe y no tenemos que esconder o borrar esa parte de la historia, sino ponerla en discusión, ¿no? No existe esa película, sin embargo, sobre todo, bueno, yo trabajo en la Cinemateca como investigadora, es importante para nosotros mencionar esa película, no solo por el hito que es la primera película de ficción ecuatoriana, sino porque nos da las pistas de las personas que trabajaban y que trabajaron en esas películas, ¿no? Que sí podemos un poco rastrearlas. Y ese es el caso de la primera actriz de cine ecuatoriano, que es Evelina Macías, que actúa en otras películas de la época también, y de Augusto San Miguel, que es el autor del Tesoro de Atahualpa. Y la otra película, de Se conocieron en Guayaquil, es importante también porque es la primera película sonora ecuatoriana. Esta película está dirigida justamente por un argentino, y en el caso de la filmografía ecuatoriana es muy importante en los años 30, 40 la presencia de Alberto Santana, ¿no? Que es un chileno que trabaja mucho en Colombia, en Perú y en Ecuador, y es el productor de la película, es Alberto Santana. Entonces me parecía también que, a pesar de que no existe la película, no hemos podido todavía encontrar la película Se conocieron en Guayaquil, sí mencionarla como esta gran producción o la primera producción de cine sonoro ecuatoriano, ¿no? Eh, Esos casos quería mencionar también. Creo que es importante, todas las películas y todos los autores y autoras que me ayudaron a construir este trabajo hicieron un trabajo estupendo. Yo me quedé como bastante encantada con el trabajo, porque además se aportó desde una mirada como muy actual. Las lecturas de las películas son bastante cuestionadoras, tienen como una mirada específicamente, algunas sobre el sonido, otras sobre la época en las que están hechas, otras sobre los booms taquilleros que hemos tenido. Entonces hay como una diversidad y una pluralidad también que quería demostrar, ¿no? Hay películas como Dos para el Camino, de 1980, de Jaime Cuesta, que ha sido una de las más taquilleras del cine ecuatoriano. Están también autores, por ejemplo, en el vínculo transnacional, creo que para el caso ecuatoriano, a mí me pareció bien importante ese vínculo, porque el cine ecuatoriano quizá nace con un vínculo transnacional, ¿no? Que es a través de las misiones salesianas, los curas italianos, etcétera. Los viajeros cineastas son muy importantes en la filmografía ecuatoriana de principios del siglo XX. Entonces, como esa lógica de lo transnacional a mí me sonó muy importante, ¿no? O sea, pudimos como hacer la conexión con eso, porque realmente el cine ecuatoriano, como decía, tiene una pata muy importante en lo transnacional. Y para eso también quería mencionar el caso de la película Mi tía Nora, de Jorge Prelorán, que es su única ficción, ¿no? Como ustedes conocen, Jorge Prelorán, el cineasta documentalista argentino, hizo varias producciones en Ecuador, y Mi tía Nora es su única película de ficción. Entonces, por ejemplo, ese tipo de aportes creo que hicieron del panorama, digamos, del cine ecuatoriano muy diverso y además muy rico, ¿no? Entonces, no solo por reafirmar que sí existe el cine ecuatoriano, porque creo que no es mi tarea fundamental algo como en nacionalismo ni nada, sino que el ir explorando diferentes décadas, creo que dio como resultado esta visión, ¿no? Esta visión panorámica de un cine fragmentario, diverso, que no, de hecho no se puede como construir un canon del cine ecuatoriano, pero sí que se ha hecho producción, que ha habido cineastas importantes como Pelorán. También está el caso de San Ginés con Yuxi Caimanta de 1977. Entonces, para mí fue importante esa reflexión, ¿no? Acerca de la historia del cine ecuatoriano, de cómo hablar de una cinematografía que se ha pensado muy poco, que es marginal, y que a la vez no seguir reproduciendo la idea de que nunca se hizo nada, no vale la pena mirar esas películas, porque además que no existen, hay poca información. Entonces, dar un poco de espacio, ¿no? Y de posibilidad a hacerse preguntas que quizá pueden resultar incluso
polémicas, contradictorias, pero creo que ese es el caso de la filmografía ecuatoriana, ¿no? Y por último, nuevamente agradecer a los autores y autoras que participaron y también decir que el grupo fue bastante diverso y creo que eso también enriqueció muchísimo la escritura, porque tenemos desde curadores, curadoras, investigadores de cine canónicos, digamos así, como Vilma Granda en el caso del Tesoro de Atahualpa, que es la investigadora que más ha estudiado la filmografía de Augusto San Miguel, Cristian León, que muchos de ustedes le deben conocer, pero entonces tenemos artistas, profesores, investigadores, curadores, gente que viene incluso de la literatura. Entonces creo que esa diversidad también se pudo plasmar tanto como en la selección como en la escritura mismo de los textos. También están cineastas también en la composición de los textos. Entonces creo que resultó un ejercicio muy lindo y agradezco a Javier por la invitación y creo que vale la pena también para mí el momento me acordaba cuando yo hago las investigaciones de cine y estoy por ahí por el mundo, por países, siempre me dicen, qué difícil es de encontrar a alguien que escriba de cine ecuatoriano, o en las compilaciones que hay, me dicen, nunca encontramos a nadie que escribió de cine ecuatoriano, hicimos esta compilación, pero no. Entonces a mí me quedó como muy grabado eso, y decía, bueno, capaz que ahora me toca a mí tomar esta tarea y lanzarme, ¿no? Y estar, obviamente, eh, aceptar las críticas, las polémicas que puede presentar una lista, un listado, pero creo que era importante también incluir Ecuador. Así que muchas gracias y con eso termino. Muchas gracias, Carolina, por su exposición. Bueno, en penúltimo lugar, le concedemos la palabra a Emilio Bustamante, que es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y licenciado en Ciencias de Comunicación por la Universidad de Lima. Es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes, colegas. Quiero agradecer en primer lugar a Javier Cosalta, ¿no?, por la invitación a formar parte de este libro, a la red de investigadores sobre cine latinoamericano y a la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por la publicación del libro. Quiero agradecer también a Carla Ravelo, que fue quien me contactó con Javier Cosalter hace ya 5 años, ¿no? A Maris Ávila, que estuvo al comienzo a cargo de la coordinación y que generosamente me cedió la posta. La selección de las películas me corresponde, o sea, la responsabilidad que es mía, pero tuve conversaciones importantes, particularmente con 2 colegas, con Jaime Luna Victoria y con Irela Núñez del Pozo, ¿no?, quienes fueron mis interlocutores para despejar algunas dudas sobre la elaboración de las listas. Luego invité a Sofía Velázquez y a Gustavo Herrera Taboada para elaborar los textos sobre las películas elegidas, ¿no? Quería tener miradas distintas, generacionales y de género sobre las películas, y fueron esos los motivos de la invitación a Sofía y a Gustavo. Entonces el equipo estuvo conformado por 4 personas, Irela, Sofía, Gustavo y yo. Irela Núñez del Pozo es restauradora de la Cineteca de Roma, es directora además del Archivo Peruano de Imagen y Sonido, que es uno de los archivos privados importantes del país. Sofía Velázquez es cineasta, tuvo una mención del jurado en el Festival de Mar del Plata por su última película, De todas las cosas que se han de saber, un documental. Es máster en antropología visual, ¿no?, y es fundadora del colectivo documental Mercado Central. Gustavo Herrera Taboada es máster en cine de la Universidad de Columbia y candidato a doctor en la Universidad de Edimburgo. Iril y yo somos los mayores, ¿no?, Sofía y Gustavo los jóvenes. Los criterios son algo semejantes a los criterios que ha mencionado Carolina con respecto a la selección de las películas ecuatorianas. En realidad no se conoce mucho el cine peruano, a pesar de los importantes libros de Ricardo Bedoya, no se conoce mucho el cine peruano ni fuera ni dentro del país, ¿no? O sea que la primera intención era dar a conocer la variedad, ¿no?, de las películas peruanas, ¿no?, incluir también algunos filmes olvidados o marginados, ¿no?, como cortos, documentales, películas hechas por mujeres, ¿no?, películas regionales, ¿no?,
y hacer un rescate académico y un llamado de atención sobre la necesidad de recuperación física de algunas películas, ¿no? Porque también, a semejanza del caso ecuatoriano, algunas películas se han perdido, ¿no? No han sido vistas y no pueden ser vistas en este momento. Entonces hemos incluido cortos, largos, ficciones, documentales, cine de género, cine de autor, cine regional, cine independiente de bajo presupuesto, hecho en el siglo XXI, que no corre por el circuito de salas de estreno de multiplex, cine hecho por mujeres, tanto de las pioneras, ¿no? O de una pionera en particular, como de quienes son actualmente referentes, ¿no? Para muchas directoras jóvenes. En cuanto a cortos, consideramos importante incluir cortos, ¿no? La ley 19327, que fue una ley de promoción cinematográfica que rigió entre 1972 y 1992, establecía la exhibición obligatoria de películas de corto y largometraje en salas comerciales. Se produjeron alrededor de 60 largos y más de 1000 cortometrajes, la mayoría de ellos documentales. Fue la mayor producción de cine peruano de los años 70 y 80. Nosotros hemos seleccionado 5 cortos: Runankaiku, Hombres de Viento, Agua Salada y Una novia en Nueva York, que consideramos que están además entre lo mejor del cine peruano. En cuanto a cine de géneros, hemos dado importancia a películas de fines de la época muda y comienzos de la sonora, que tienen mucho que ver con el melodrama, ¿no? Que es un género que en el Perú, como en todos nuestros países, caló muy hondo, ¿no? En las masas populares, ¿no? Elegimos Los abismos de la vida, de Estefanía Socha, Barcos sin rumbo, de Amauta Films, la empresa de mayor producción cinematográfica en los años 30, y Bajo el sol de Loreto, de Antonio Von Rengifo. En cuanto a cine de autor, consideramos La muralla verde, de Armando Robles Godoy, que es prácticamente el fundador del cine de autor en el Perú, ¿no? Días de Santiago, Paraíso, y La teta asustada, la película de Claudia Llosa que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín del 2009. Hemos considerado también películas sobre el conflicto armado interno, de 1980 al año 2000, que enfrentó al Estado peruano con las agrupaciones subversivas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Hay una producción muy amplia, ¿no? De ficción y sobre todo de documental sobre este conflicto armado interno que hasta ahora tiene secuelas en nuestro país, ¿no? Y hemos elegido La boca del lobo, de Francisco Lombardi, que es el cineasta más importante probablemente de las décadas de 1970 y 1980, ¿no? Y La vida es una sola, de María Neira. En el Perú, en el siglo XXI, se da sobre todo un fenómeno muy importante que consideramos el más importante de este siglo, que es la aparición de un cine regional. En el Perú, la producción históricamente era una producción centralizada en Lima. Sin embargo, hubo en el siglo XX 2 puntos de producción importantes en 2 momentos distintos, ¿no? En Loreto, en la Amazonía, a fines de los años 30 y comienzos de los 40, la producción de Antonio Von Rengifo fue importante, y en Cusco, desde mediados de los años 50 hasta comienzos de los 60, la de la llamada Escuela del Cusco. Entonces hemos seleccionado una película de Von Rengifo, Bajo el sol de Loreto, que está en restauración precisamente a cargo de Irela Núñez del Pozo, ¿no? Y la película Cuculi, que es el único largometraje de la Escuela del Cusco que en este momento se puede ver. Y luego hemos seleccionado 2 películas de esta nueva corriente de cine regional, que es muy importante porque se trata de un movimiento de producción simultáneo y continuo en varias regiones del país distintas a Lima, que se inicia en 1996 y que se desarrolla fundamentalmente en este siglo. De ahí elegimos la primera película del movimiento, que es Lágrimas de Fuego, una película ayacuchana, y Huñaypacha, que es una de las cumbres en realidad del cine peruano, una película puneña de Óscar Catacora, quien lamentablemente falleció cuando estaba haciendo su segundo largo, Yanaguara, que ha sido terminado por su tío y que ha sido estrenado la semana pasada en el Perú. Además, como les decía, hay un cine independiente de bajo presupuesto, hecho la mayoría por cineastas limeños y que circula en salas alternativas. Ahí consideramos 2 películas importantes, Videofilia y otros síndromes virales, que sin embargo tuvo exhibición comercial y ganó el Tiger Award en el Festival de Rotterdam del 2016, y 6, de Eduardo Quispe Alarcón, ¿no? Que es un cineasta que trabaja con cámaras domésticas, ¿no? Con sonido directo, ¿no? Y que ha merecido la atención de la academia y de la crítica en el Perú. En cuanto al cine hecho por mujeres, hemos considerado el largometraje de Estefanía Socha de 1929, del cual no existe copia,
¿no? Pero es importante el nombre Estefanía Socha porque fue ignorada durante muchas décadas, ¿no?, de la historia del cine peruano, ¿no? Y se trata de la primera directora de un largometraje en el Perú. eh, Largometraje que ella dirigió, además tenía una escuela de actuación, era una cineasta polaca, una actriz y directora polaca que residió un tiempo en nuestro país e hizo esa película. Runan Kaiku, de Nora de Iscue. Iscue es considerada la madre del cine peruano. Nora hizo esta película sobre la reforma agraria eh, en 1973. Y hemos considerado también las películas de Mary Jiménez y Jerry Honeyman, ¿no?, que trabajaron fundamentalmente fuera del país, pero que han hecho películas en el Perú muy innovadoras en cuanto a documental y muy personales y que son inspiración para las nuevas directoras peruanas. Sofía Velázquez justamente escribe sobre Metal y Melancolía, una de las películas de Hedy Honeyman en esta selección. Eh, Hemos conocido también a Marianne Eide, una cineasta noruega que trabajó en el Perú muchos años, ¿no? Y obviamente La teta asustada de Claudia Llosa. ¿Qué dificultades hubo? Sí hubo dificultades en algunos casos para clasificar las películas, si eran puramente nacionales o tenían alguna participación internacional. El caso de Runan Kaiku, que tiene una postproducción en Cuba, o el caso de Juliana, ¿no?, que tiene directores extranjeros que trabajaron en la película, pero que luego se quedaron en el Perú y son considerados prácticamente ahora directores peruanos, ¿no? Hay algunas dudas sobre dónde ubicar estas películas, ¿no? Pero fundamentalmente un problema es la falta de una cinemateca nacional, ¿no?, y el peligro de desaparición de estas películas, ¿no? Sobre la película Estefanía Socha, pues he dicho, no existe copia, ¿no? Las películas de Amauta Films, la empresa productora más importante, la llamada Edad de Oro, el cine peruano de los años 30 y 40, prácticamente hay una sola película de Amauta Films, ¿no?, que prácticamente no se puede ver, que es Barco sin rumbo. Y de las películas que se hicieron de cortometraje de los años 70 y 80, quedan muy pocas también, de esas más de 1000 películas quedan muy pocas. Y del cine regional que se empezó a hacer, también hay un riesgo de desaparición, ¿no?, de las películas regionales que se hicieron a comienzos de este siglo. O sea, urge aquí hacer un inventario de lo que existe, del estado en que se encuentra, para hacer pues un rescate, una restauración, un archivamiento y una exhibición, ¿no?, de nuestras películas. Y esperamos que el libro contribuya también a llamar la atención sobre la variedad del cine nacional y la importancia de su rescate y de su recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Y bueno, finalmente, a su presentación tuvo Gamarra Echeverri, cineasta, investigador y docente paraguayo, egresado de la Universidad de Texas en Austin y máster en la Universidad del Pacífico, docente e investigador en el Instituto Superior de Bellas Artes del Paraguay, director fundador de Fundación Cinemateca del Paraguay, Festival Internacional de Cine del Paraguay, Festilot Paraguay, Foro del Cine del Mercosur y el programa educativo cultural Cine, Educación y Cultura. Te escuchamos, Hugo. Pues yo, ahí está. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, qué bueno escucharle a todos ustedes. Realmente un admirable trabajo. Les felicito a Risila por esta iniciativa, especialmente a Javier, que estuvo 5 años o más con esto. Una tenacidad y una calidad de trabajo que merece felicitaciones y admiración. También hacia mis colegas coordinadores en todos los países. He escuchado que algunos realmente pasaron las de Caín, se dice, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho empecinamiento intelectual y de todo tipo, porque cuando hablamos del cine hablamos de tantas cosas. Es tan abarcativo este arte, ¿verdad?, que es difícil de hacer esta propuesta. Fue difícil hacer esta propuesta que de entrada me pareció muy acertada, trabajar estas dos listas, porque creo que abarca en forma significativa lo que ha hecho el cine por nuestros países y también lo que
nuestros países han hecho por el cine local en cada país, ¿no? Localmente. En el caso de Paraguay, me parece significativo también que yo sea el último en la lista, porque Paraguay es el último país en ingresar al siglo XX con un cine que fue muy esperado, que no se sabía si existía o no. El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo existe solamente hace 2 años. Es decir, el cine paraguayo tiene un reconocimiento del Estado apenas de 2 años, en pleno siglo XXI. Y no tenemos escuela de cine, Cinemateca Nacional. Sí, a nivel privado, está la Fundación Cinemateca del Paraguay, están academias y facultades de audiovisual y de cine. Y muchos de mis colegas que han ido a estudiar al extranjero, como también fue mi caso. El país Paraguay, ha sido un país invisible en las pantallas durante mucho tiempo, un país desconocido o conocido solamente por el dictador Stroessner, por la Guarania tal vez, y ocasionalmente por el fútbol. Sin embargo, existe una historia del cine paraguayo y esta fue una gran ocasión, oportunidad para dar a conocer esta filmografía y que creo que complementa muy bien con el diccionario de cine, con el diccionario del cine iberoamericano, ¿no? Que fue publicado por la Sociedad General de Autores y Editores de España, en la cual a mí me tocó también participar como coordinador para el capítulo Paraguay. Es decir, yo creo que este trabajo viene a complementar ese trabajo que había hecho también bajo la coordinación de Iván Giró. En cuanto al cine de Paraguay, podríamos decir de que existe en forma patrimonial como producción y como autoría recién a partir de la tecnología digital, es decir, el inicio del siglo XXI. Las producciones anteriores fueron muy, muy esporádicas y en su mayoría coproducciones con la Argentina. Hay una larga lista de películas coproducidas con Argentina. Por eso que esta lista de largometrajes que presentan vínculos transnacionales es como, digamos, la manera de hacer visible Paraguay por mucho tiempo y ahora otra vez recuperar esos títulos para la historia y para la consideración de los estudiosos del cine, los cinéfilos. El trabajo de la selección de títulos para las 2 listas en realidad fue lo más fácil. Trabajé con Carlos Jiménez, que es un investigador periodista que ha venido siguiendo, acompañando la evolución del cine del siglo XXI, un investigador, y él y yo confeccionamos estas 2 listas. Luego él se disculpó y tuvo que abandonar el trabajo y me quedé yo solo a trabajar la redacción de cada uno de los títulos. Tal vez sí que me demoré mucho, Iván. Te pido disculpas, Iván, por todo lo que te hice sufrir. En estas 2 listas podemos ver, no sé si Iván puede compartir como lo ha venido haciendo. La primera lista de filmes destacados del país está encabezada por un mediometraje que es El pueblo de Carlos Aguirre, quien es el pionero del cine de autor en Paraguay. Es un mediometraje muy poco visto, pero una película así que marcó la posibilidad del nacimiento de un cine paraguayo que se detuvo enseguida, porque la película fue perseguida por el gobierno de Stroessner y fue retirada del Instituto Cultural donde se estaba exhibiendo. Y entonces fue, digamos, sepultada en una lata durante mucho, mucho tiempo.
El segundo título, Cerro Corá, es la película épica en la historia del cine paraguayo. Fue financiada por el gobierno de Stroessner y es una apología a su gobierno, al dictador. Y luego empezamos ya en los títulos que se aproximan y usan la tecnología digital. El Portón de los Sueños, vida y obra de Augusto Roa Bastos es de mi autoría. Es una biografía, un documental experimental, interpretado, narrado por este gran escritor paraguayo, Premio Cervantes 1989. Y las siguientes películas son todas, a excepción de Hamaca Paraguaya, son todas hechas en digital. Por eso les decía que el cine paraguayo como autoría y como producción, como propiedad patrimonial, nace con el cine digital, con la tecnología digital. En esta lista de películas paraguayas, entonces tenemos una experimental y tenemos dos películas documentales, que son El Portón de los Sueños y Cuchillo de Palo, que es una película reciente, o digamos de los últimos 10 años, que ha circulado muchísimo. El resto estamos ante películas de ficción, siendo la más rara de ellas Hamaca Paraguaya, una de las películas así más hiperbólicamente de autor, ¿no? De María Paz Encina, que es una de las dos directoras, mujer directora que marcó la historia de la evolución del cine paraguayo, y la otra es Galia Jiménez, que dirigió María Escobar. La película Latas Vacías, que es la novena en la lista, es la película representativa de la descentralización del cine paraguayo. Fue producida, realizada en el interior del país por directores del interior del país, promovida por algunos estamentos de Estado y por el Festival Internacional de Cine en Asunción. Mediante eso se pudo terminar y, bueno, tuvo alguna trascendencia internacional y marcó el despegue de un cine de autor del interior. Hoy día ya hay otros. Es importante destacar que esta lista, como todas las que ustedes realizaron, los coordinadores de los otros países, se ciñen a 2019, ¿no? Que fue la fecha de cierre de las listas. Entonces, en el caso del cine paraguayo, hay películas importantes que vinieron después del 2019, pero por supuesto no están en esta lista. Y de estas listas, de esta lista de filmes paraguayos, también hay dos que son muy significativas por su éxito de taquilla. Una de ellas es Siete Cajas y la otra es Leal. Ambas películas superaron los 100.000 espectadores en taquilla en el box office de Paraguay. Mucho más, porque el registro del box office en Paraguay realmente no tenía control, no estaba regulado ni observado por ningún instituto, así que es totalmente incierto realmente qué cantidad de público las vio, pero fueron dos grandes éxitos del cine paraguayo, también internacionalmente, con muchos premios internacionales en el caso de Siete Cajas. Probablemente es la película más premiada en el exterior, junto con Hamaca Paraguaya y Las Herederas. Entonces, esta lista de los filmes paraguayos representan sobre todo un cine de autor que se inicia con el pueblo y se sigue desarrollando con mucho éxito por realizadores que tienen una fuerte formación en el exterior, como el caso de Marcelo Martinezzi, el director de Las Herederas, que está filmando ahora mismo su segundo largometraje de ficción en Paraguay. Y todo muy prometedor, sobre todo para el Paraguay es muy prometedor el andamiento del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo,
con una personería, perdón, con un ente autónomo y autárquico, y que ha hecho ya 2 convocatorias públicas para fondos de producción. Y hay muchísimo que hacer, por supuesto, después de tantos años de abandono del Estado, pero el instituto está dando pasos importantes en sostener los objetivos que marca la ley, que lo hicieron hacer. Ahora, entrando en la lista internacional, digamos, de vínculos de transnacionalidad, se inicia con un documental, En el infierno del Chaco. Es un documental de 1932. La primera producción con Paraguay y Argentina. Y es un documento histórico excepcional porque tiene imágenes del inicio de la Guerra del Chaco, lamentable episodio para Paraguay y Bolivia. Esa nefasta guerra que duró de 1932 a 1935. Esta película, El infierno del Chaco, fue una película en Vitaphone. El disco está desaparecido, pero la película la hemos rescatado, tal así que la única copia que se ha encontrado hasta ahora es la que está en poder de la Fundación Cinemateca del Paraguay. Con cooperación de Argentina logramos una restauración fílmica y también su publicación en DVD con texto guías educativos, que es el mismo caso de La sangre y la semilla, que es otra película épica. Es la primera producción sobre la guerra contra la Triple Alianza y que tiene la distinción de contar con el guión escrito por Augusto Roa Bastos. Tal es así que en esta lista transnacional, el nombre de Augusto Roa Bastos aparece 3 veces como guionista. En El trueno entre las hojas, que muchos de ustedes sabrán, reconocerán por el comienzo de la trayectoria de Armando Oboe y Isabel Sarli. También escribió el guión de La sangre y la semilla y de Hijo de hombre, choferes del Chaco, La sed, dirigido por ese gran director Lucas de Mare. Una coproducción argentina-española que no se pudo filmar en Paraguay. Entonces el nombre de Roa Bastos está bien marcado en esta lista. Él vivía en el exilio forzado en Buenos Aires y allí se dedicó al cine, pudo ingresar al cine, en la industria del cine argentino, y tiene otros títulos muy importantes, como las 2 primeras películas de Lautaro Murúa, que no aparecen aquí, por supuesto, en esta lista porque no tienen un vínculo, digamos, cultural con el Paraguay. Son historias que representan la cultura argentina. En esta lista también está Codicia, que fue la primera coproducción de ficción con talentos paraguayos y argentinos, entre ellos el gran actor Jacinto Herrera, cuya risueña imagen pueden ver ahí atrás. Lo tengo ahí porque hace poco hice un trabajo de investigación sobre su carrera. Fue el actor paraguayo de mayor renombre internacional, con una larga filmografía en la Argentina, donde vivía en un exilio voluntario. Y está también una producción francesa filmada en Paraguay, Rata de América, que marcó también la primera película filmada en color en Paraguay. En Asunción y en lugares del interior tiene una hermosa fotografía, es con Charles Aznavour. Se filmó también en Chile. Es una película notable que estuvo perdida por mucho tiempo y tuvo poca difusión. Luego aparece otra película del dúo del binomio Bo Sarli, que es La burrerita y Pacaraí, que se filmó totalmente en Paraguay.
Esta fue la primera película en CinemaScope que se filmó en Paraguay. Hermosas imágenes también. Y esto es muy importante para el Paraguay, este hecho de visibilidad que nos dieron estas películas hechas por extranjeros, porque los paraguayos no teníamos imágenes de nosotros mismos, ¿no? O de nuestros paisajes. Entonces, esta posibilidad de países, de gente que se enamoró del Paraguay, que vino a filmar aquí, muchas veces en condiciones muy difíciles, para el Paraguay significó una gran contribución en el desarrollo cultural, desde lo específico del cine, porque fue la oportunidad que actores y gente de varias artes puedan contribuir algo a estas producciones y tener una experiencia, como también por el hecho de hacer visible a un país que era mayormente invisible, desconocido. Hugo, si querés ir cerrando, así dejamos los Sí. últimos minutos para Sí, comentarios. cómo no. Y está, bueno, los documentales Guerra do Brasil y de Silvio Bach y Memoria Desmemoriada de Dominique Dubosc son los dos documentales tres, perdón, en los campos de batalla, que es un hermoso documental sobre la guerra contra la Triple Alianza, que marcan esta lista ahí en los últimos números. Y significativamente el Toque del Oboe, que es una coproducción Brasil-Paraguay, yo fui el coproductor paraguayo y coautor de la historia original, aparece también en la lista de Brasil. Fabián allí está recordando. Es una película, me honra mucho y me agrada que la película de Claudio McDowell esté ahí en la lista de ustedes también. Así que una feliz coincidencia. Y bueno, entonces termino con esto y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación. Y bueno, les agradezco a todos los coordinadores y coordinadoras que participaron en ambos volúmenes y a ustedes que se conectaron gentilmente para la presentación. Y en los 10 minutitos que quedan, abrimos, si quieren, una ronda de preguntas, comentarios por parte de los y las asistentes. Prendan el micrófono y pregunten, comenten, o ustedes mismos, si quisieran preguntarle a algún colega, hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta ¿Sí? para mi colega de Brasil, no, perdón, de México. Me llamó mucho la atención que en la lista de filmes destacados con vínculo de transnacionalidad hayan optado solo por 9 títulos, sin completar, digamos, ese tope que teníamos de 10 títulos. Sí, ¿qué significa eso? ¿Por qué fue esa decisión? Si hay alguna explicación fácil, ¿verdad? Nada, ninguna explicación. A la hora de hacer la lista teníamos, como les comentaba, teníamos una lista más larga, se fue acotando y llegó un punto donde nos quedamos con estos 9, no quisimos añadir una más, podríamos haberlo hecho, digo, no hay ninguna explicación más particular. Había muchísimas películas que podíamos haber adoptado, nos pareció que esta lista daba un panorama bastante claro. Esa es la única explicación, Hugo. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, damos entonces por finalizada la presentación. Les agradezco nuevamente a los coordinadores y coordinadoras, bueno, a todos los que asistieron. La verdad que fue un trabajo complejo, arduo, pero satisfactorio. Logramos 2 volúmenes súper ricos. Y bueno, les pedimos también a todos y todas que divulguen y difundan a sus colegas y alumnos estos 2 volúmenes, que así tiene circulación. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro.
Gracias, Javier. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias a todos. Felicitaciones. Saludos a todos. Felicitaciones. Una buena semana a todos. Gracias.